están? Gracias por acompañarnos una vez más en Grandes Documentales, esta propuesta de ABC TV que semana a semana, cada fin de semana, vamos repasando la vida, la obra, las contribuciones de grandes hombres y mujeres que de alguna manera han contribuido para forjar el patrimonio intelectual de la humanidad. Hoy nos referiremos a un gran escritor, un escritor que tiene muchos seguidores, un representante del boom latinoamericano, el argentino Julio Cortázar, pero desde un punto de vista un poco diferente. La propuesta es, Cortázar era un gran amante del jazz. Él decía que la literatura tiene que tener el ritmo del jazz, el swing del jazz en realidad, y este programa que les proponemos hoy trata de ese tema, del swing, de la improvisación del jazz que de ninguna otra manera se plasma en la gran obra cumbre de Cortázar, que es su novela Rayuela, que justamente improvisa mucho, parece surrealista, pero en realidad nunca, no se le suele dar este carácter de musical a la novela Rayuela, que es lo que propone este programa que les sugerimos a continuación. El jazz fue la música que más influenció a Julio Cortázar. La improvisación y la espontaneidad del género fueron un reflejo en su literatura, con un fluir de la invención eterno para enfrentar el conformismo, las fórmulas seguras y los estereotipos. Tres años antes de que se grabara el primer disco de jazz, en 1917, Cortázar nacía en Bruselas, Bélgica. Siempre amó la música, aunque no guardaba un buen recuerdo de las clases de piano que le obligaron a tomar cuando era chico. Para el Cortázar niño, el jazz era un misterio. En la radio se escuchaban tangos, óperas, música clásica y popular. Un día, otro chico le hizo escuchar un foxtrot con un ritmo, melodía y palabras en inglés que no podía comprender, pero sintió que era algo mágico. En Último Round, publicada en 1969, relata su encuentro con la música. Lili Pons puso las aras en Buenos Aires y cantó Lucía y El Barbero. Cantó Rigoletto y Lacmé. Yo tenía 18 años, junté unos pesos y trepé hasta el paraíso del Colón para escucharla. Era tan menuda, y en la escena de la locura de Lucía, se arrodillaba en mitad del escenario y entonces casi se dejaba de verla, pero de esa nada salía una voz que comunicaba directamente del oído al apocalipsis. Bruscamente nacía la música. En 3 meses descubrí a Wagner, Debussy y Jelly Roll Morton. Me tranquilicé, aunque Caruso hubiera muerto. La música seguiría adelante. El jazz nació a finales del siglo XIX en Estados Unidos. El escritor Leroy Jones describía al jazz como un fenómeno policultural, un movimiento de liberación, apasionado y fiel a una militancia que concordaba con una revolución en los derechos civiles. Un vendaval que surgía desde los negros y reflejaba su descontento contra la opresión, su hondo sufrimiento y su necesidad de modificar esa realidad a través del arte, de la música, poniendo en ella la libertad más absoluta, expresada desde lo más profundo del alma contra la cultura dominante, hegemónica y formal. Para Cortázar, el paralelo entre el jazz y el surrealismo se basaba en la libertad y la inspiración total que no obligaba a seguir relatos prefijados. En los últimos años de la década del 20 del siglo pasado, escuchó a Jelly Roll Morton y luego a Red Nichols, quienes se transformaron en sus favoritos junto a Louis Armstrong y Duke Ellington. Cortázar aseguraba que había descubierto el jazz en su nivel más alto. Había otros que, tenían alguna relación
con los Estados Unidos, empezaban a llegar discos, los discos de pasta. Estaba Fernando Iriberri, que era una casa legendaria de venta de discos en la calle Florida, que traía mucho jazz. Y uno, bueno, empezaba a escuchar por radio, había algún audaz con programas, y se compraban. Calculá que yo nací en el 29 y a los 11 años me compré mi primer disco de jazz, que lo tengo enmarcado en la pared de mi escritorio. Fue el primero a los 11 años, ahora tendré, no sé, 1.500, 2.000, no sé cuánto. Ya se fue formando esa generación, inclusive yo, que vivía en un barrio modesto, tenía mis amigos, dos de ellos, sobre todo, estábamos mucho juntos, y mi papá me había comprado una valija RCA grandota así, que se levantaba la tapa, la podía llevar por la calle, y como yo vivía en un barrio modesto, pero muy lindo y muy tranquilo, arbolado, me iba con mis dos amigos, era a cuerda, el pick-up era de bronce, que pesaba 6 kilos, así quedaban los discos. Y sobre todo cuando se gastaba la púa y había que lijarla para que siguiera teniendo punta, o poner hoja de palmera con los pinches que marcaran el disco. Y entonces ahí empezó otra cosa más que también tiene su importancia, y también es lo que remarca Cortázar, que tiene una intuición, ha tenido en aquella época una intuición, bueno, como tuvo toda la vida, ¿no es cierto? Decía Cortázar: el jazz me enseñó cierta sensibilidad de swing, de ritmo, en mi estilo de escribir. Para mí, las frases tienen un swing, como lo tienen los finales de mis cuentos, un ritmo que es absolutamente necesario para entender el significado del cuento. Escribió en La Vuelta al Día en 80 Mundos: sucede además que por el jazz salgo siempre a lo abierto. Me libro del cangrejo, de lo idéntico, para ganar esponja y simultaneidad porosa. Decía que el jazz era la música que permitía todas las imaginaciones, y por supuesto hizo honor a esta sentencia en decenas de cuentos y novelas, desde Un tal Lucas hasta lo que los amantes de esta música entienden como la Biblia del jazz, Rayuela. Cortázar ha inspirado a otros intelectuales y artistas para buscar una forma de comunicación basada en su obra. Tal es el caso del espectáculo Un tal Julio, en el que Santiago Kovadlov lee textos de autor acompañado por la música generada por Marcelo Mogileski y César Lerner. Una búsqueda que se transformó en un desafío para el grupo. Es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo, afuera, tupido y gris. Nos pareció útil explorar esa beta de la obra de él. Mis compañeros no tenían una vivencia inicial muy cercana a Cortázar, les costó un poco acercarse a él, comprendían o tenían la convicción de que no se trataba en principio de un autor que los conmoviera, pero poco a poco, a medida que fuimos leyendo, en que nos fuimos acercando nuevamente a la obra de él los tres juntos, se produjo un gradual entusiasmo por la posibilidad de armar un espectáculo. Y procedimos entonces como normalmente lo hacíamos siempre. Yo en general seleccionaba textos, se los llevaba a mis compañeros, ellos los escuchaban con 4 oídos, 2 dedicados a los textos y otros 2 a la eventual musicalización de los textos. Es decir, ¿qué les decían como músicos esas palabras que escuchaban?
Cada uno de ellos incluso hizo aportes en un momento dado de algunos textos que localizaron y me trajeron y a mí me parecieron oportunos. En París coincidió con los grandes del jazz, en especial con los norteamericanos, quienes encontraron allí inspiración y una gran repercusión entre los amantes del género, en especial en los clubes de la ribera izquierda del Sena. Brevemente diría que eran autoexiliados como él que encontraron en Europa un trato más justo, sin discriminación, con libertad y con verdadero espacio para su expresión artística. En 1948, Cortázar escribió su primer texto sobre el jazz. Lo publicó en una revista y era un relato en forma de carta a un amigo que odiaba esa música. Se tituló Elogio del Jazz, carta enguantada a Daniel Devoto. Allí explicaba la importancia del jazz y de la improvisación. De ahí el efecto sorpresa de los cuentos, ¿no? Él jugaba con el efecto sorpresa. De repente estabas viviendo una realidad, las chiquitas estas que formaban estatuas delante del tren que pasaba todos los días para agradar a un chico que pasaba todos los días a la misma hora y cada día hacía una estatua distinta, una formación escultórica diferente y demás. Eso habla muy claro de que evidentemente había algo de improvisación de jazzman en él, ¿no? En 1952, Cortázar asiste en París a un concierto de Louis Armstrong en el Théâtre des Champs-Élysées, que lo inspira para escribir Louis, enormísimo cronopio. Allí suspira: a todo esto, Louis ha encontrado el vaso. Tiene un pañuelo fresco en la mano y entonces le vienen las ganas de cantar y canta. Pero cuando Louis canta, el orden establecido de las cosas se detiene, no por ninguna razón explicable, sino solamente porque tiene que detenerse mientras Louis canta. Y de esa boca, que antes inscribía las banderolas de oro, crece ahora un mugido de ciervo enamorado, un reclamo de antílope contra las estrellas, un murmullo de abejorros en la siesta de las plantaciones. Cortázar, cuando se fue para afuera y Europa y todos sus viajes, sabía muy bien de qué se trataba la cosa, y siempre con esa intuición para saber qué era lo bueno y qué era lo malo, porque había un problema fácil. Un jazz era comercial y el otro era de tipos que tocaban porque les gustaba y porque tenían alma y sonido artístico. Y él se dio cuenta enseguida. Yo cuando leo, me gusta mucho repasar las cosas que cuenta él del jazz. Cómo diferencia a los músicos. Pues es que es cosa que le ha costado muchísimo trabajo a muchísima gente. Y él parece que hubiera tenido una intuición tan especial que lo llevó a elegir perfecto, no se equivocó nunca. Le encontraba los defectos, le encontraba las virtudes y después les daba con un palo, por supuesto, porque era un crítico muy duro. Para José Luis Mayre, bibliotecario musical de la Fundación Juan March, la pasión de Cortázar por esta música acabó moldeando su creación literaria, hasta el extremo de que su escritura, libre e improvisada, puede considerarse como un reflejo de los elementos compositivos del jazz. Cortázar dedicaba gran parte del día a la música. Escuchaba entre 2 y 3 discos de jazz y varias horas de música clásica. Para él era más importante que el ritmo del jazz el proceso de improvisación, que lo fascinaba, lo describía como el nacimiento continuo e inagotable de formas melódicas y rítmicas y armónicas, instantáneas y perecederas. El papel de la improvisación es notable en los textos de Cortázar como, digamos así, homólogo de lo que es la improvisación en el jazz, es decir, las asociaciones terminológicas que muchas veces él hace, la irrupción de ciertas expresiones o localismos o coloquialismos que son muy divertidos y muy expresivos, pienso que pueden ser leídos como expresiones sumamente fulgurantes e inesperadas de la improvisación en la música. Hay una lectura que yo llevo adelante que es la de una carta que él le escribe a Eduardo Jongier, donde le cuenta que visitó una confitería en Viena y que estaba la confitería repleta de pitucas y que se sentaban y que gritaban como gritan las pitucas.
y que el tipo había ido ahí porque me parece que era bueno el café y él se había pedido un café y usa expresiones alemanas y francesas en el texto. Para Cortázar el swing está lleno de hallazgos finísimos, equilibrado y entrador. Sospechaba que los musicólogos comprendían el jazz en términos de swing, tal vez porque este fue llevado a la popularidad por intérpretes blancos y porque Hollywood y el disco le abrieron grandes las puertas. Es el swing, según Julio, donde cabe apreciar las influencias de la música culta sobre el jazz. Armonías, color, occidentalismo, lo cual emocionaba a los críticos que solo entendían las correspondencias jazz-música culta, incapaces de dar un paso en busca del jazz negro, al que le temían y solo lo admitían e incluso alababan en sus formas más refinadas, como a Duke Ellington o a Jimmy Lansford. Para las alemanes tuve que recurrir a una amiga que naturalmente es descendiente de alemanes, habla magníficamente y pronuncia bien para que me enseñe a pronunciar bien. Con el francés me arreglaba, pero con el alemán no. Y son muy divertidas las expresiones por la contundencia que tiene el alemán allí donde él lo emplea, ¿no? Y bueno, entonces resulta que en el relato hay dos perros. Llega una señora de estas pituconas que se sienta con su perrito, de esos que recortan artificialmente, ¿no? Como un plumero, y otra que se viene con un boxer. Y Julio se da cuenta enseguida que se van a matar, que los perros en cuanto se vean se matan. Y entonces le escribe a Jean-Pierre y le dice: bueno, me preparé para una fiesta. Y efectivamente el uno se lanza sobre el otro, vuelan las cremas, una queda toda encremada, la otra se pone a gritar como loca, se cae todo. En 1951, antes de abandonar Buenos Aires rumbo a París, Cortázar vendió su colección de más de 200 discos adquiridos desde 1933. Tiempos en que con otros estudiantes amigos se reunían en un sótano y los escuchaban con una vitrola a cuerda. Le ofrecieron buen dinero y llegó a la conclusión de que su deseo de conservar los discos obedecía al maldito sentimiento de propiedad que es la ruina de los hombres. Le gustaba creer que en algunas noches de Buenos Aires, música que fue suya, crecería en una sala, en una casa, y se haría realidad para gentes a quienes quiso. Conservó y se llevó con él un solo disco metido entre su ropa, un antiguo blues de su tiempo de estudiante, Stack Oli Blues. Las pasiones nunca lo abandonaron. Cuando a principios de la década del 80 le preguntaron qué 5 libros se llevaría a una isla desierta, él dijo que preferiría discos en lugar de libros. 1 de Jelly Roll Morton, 1 o 2 del viejo Armstrong, 1 del viejo Ellington de los años 20 y 30 y seguramente otro de Charlie Parker. Sus preferencias musicales no tenían al free jazz entre sus preferidas. Así lo reconocía en una entrevista donde aseguraba que en mi colección de discos no hay mucho free jazz. Creo que free jazz es como una corrida de toros. Hay momentos de una perfección absoluta y luego cacofonía. Cortázar, por otro lado, no se acostumbraba al swing o a las big bands. La excepción era Duke Ellington, porque era un soloist y el instrumento era su banda entera. Rafael Luna dice que Cortázar yaceaba la literatura,
y que lo suyo es el bebop, este estilo rápido y furioso que revolucionó el jazz, sucedió al swing, aunque nunca llegara a ser tan popular, por una natural necesidad de ciertos músicos como Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, de salirse de las normas, de las rutinas del swing, haciendo una música más compleja, veloz, de grupos más reducidos, donde los distintos instrumentos estaban equiparados entre sí, interactuando y a la vez destacándose individualmente. Su esencia era la improvisación. El jazz es su música, su interés, su soledad, su nostalgia. Es decir, todos esos sentimientos que se juntan, ¿no?, desde esa trompeta, pero además de la trompeta, los discos hermosos, de los cuales se enganchaba con su melancolía. Dentro de ese marco, no es extraño que sea Charlie Parker la figura, tras Johnny Carter, su protagonista, ese perseguidor de una realidad opuesta a la que solo se acerca cuando toca el saxo en la vía de una improvisación como creación espontánea. Vos lees El Perseguidor y escuchás a Charlie Parker y ya sabés que son los dos iguales. Era la improvisación, la imaginación, la calidad de lo que hacían, el poco respeto por las formas. Ellos se divertían y ponían en funcionamiento toda su maquinaria para sacarse lo que tienen adentro. De ahí lo que, por ejemplo, destaca de Charlie Parker, que es histórico. Un día estaban grabando y dijo, esto lo estoy tocando mañana, Charlie Parker. Que si te pones a pensar es como, primero, El Perseguidor. El título mejor no puede ser. ¿Qué buscaba Charlie Parker? Si era un loco, absolutamente loco, genial. Y Cortázar, con su trabajo, también era muy novedoso, implantaba cosas que después siguieron otros o no, pero no se quedaba en una época, se iba transformando. Era un perseguidor de algo, y Parker lo mismo, esto lo estoy tocando mañana. En 1959 se publica Las Armas Secretas, en cuyas páginas se encuentra el relato El Perseguidor, que Cortázar confiesa fue su bisagra en la literatura, abandonando su etapa estética, donde los personajes estaban al servicio de lo fantástico, e ingresando a la que llamó metafísica, donde surgen personajes reales con cuestionamientos y preguntas que él hace a la vida a través de ellos. No entiende ni la vida ni la muerte, no comprende por qué es músico y por qué le suceden las cosas que le suceden. En esa extensa cadena de dudas, el perseguidor no hace otra cosa que perseguir posibles respuestas en una autoindagación compleja y muy genuina. Parker tenía, según Cortázar leyó en la biografía tras la muerte del músico, un deseo de romper las barreras como si buscara otra cosa, un pasar al otro lado que lo convenció de que ese era el verdadero hombre tras su personaje. Yo leo la literatura escrita como escritura y yo veo en el fenómeno del ritmo, y sobre todo en Rayuela, donde hay un fenómeno de ritmo, pero de ritmo visual, no auditivo y sonoro. Él te propone un desplazamiento en el tablero, es decir, podés leer así o podés leer así, saltando de un capítulo al otro, pero que no son coherentes en número y produce alteraciones. En la sugerencia del desorden hay algo ordenado, porque aún con los saltos hay una serie correlativa, es decir, el 1, 2, 3, 4, 5, 6 permanece. Bueno, pero yo lo veo desde ese punto de vista. Él habla mucho, mejor dicho, Morelli, que es
su alter ego en la novela, es quien piensa la novela. En el interior de la novela habla mucho sobre el tema y habla del swing, exactamente. Habla del swing, del ritmo, del movimiento, y Morelli varias veces habla de que, y dice que ya no quiere leer más novelas que se leen como un rollo chino, y de atrás para adelante, y esto, y que prefiere un lector cómplice y activo. Por ahí mete la pata, después se arrepiente el propio Cortázar, cuando dice que no quiere más lectores hembra, etcétera, etcétera, ¿no? Carter dice: te estaba diciendo que cuando empecé a tocar de chico, me di cuenta de que el tiempo cambiaba. Pero yo no me abstraigo cuando toco, solamente que cambio de lugar. Es como en un ascensor. Tú estás en el ascensor hablando con la gente y no sientes nada raro. Y entre tanto pasa el primer piso, el 10º, el 21, y la ciudad se quedó ahí abajo. Y tú estás terminando la frase que habías empezado al entrar. Y entre las primeras palabras y las últimas hay 52 pisos. Yo me di cuenta cuando empecé a tocar que entraba en un ascensor, pero era un ascensor de tiempo, si te lo puedo decir así. Bucear en el universo Cortázar implicó para los creadores de Un tal Julio interpretar los textos partiendo desde su propia vivencia de la obra de Cortázar, una búsqueda que fue más allá de los convencionalismos. Hay veces que para crear parten desde la improvisación en la música y otras, la base son los propios textos. Instantáneo. Su olfato infalible sabía decirle cuando estaba con alguien. Y una vez que la selección estuvo hecha, empezó el montaje, que era lo más difícil, y la musicalización. A mí la aptitud de ellos para leer musicalmente literatura me deslumbra hasta hoy, a pesar de los 15 o 16 años que llevamos juntos, ¿no? Tanto César Lerner como Marcelo Mobileschi son excepcionalmente certeros en la selección de la música que les permite generar el sustento de mis lecturas, ¿no? E incluso independizarse de mi lectura en la formulación de la literatura que a ellos les interesa proponer. Por ejemplo, no cayeron en la tentación de hacer demasiado jazz en el espectáculo, sino de interpretarlo a Cortázar como un autor sumamente polifacético desde el punto de vista musical, incluso con vertientes clásicas, tangueras, de música hasta folclórica, diría yo. Y más allá de eso, sí, hay un número que es jazz puro, y lo interesante es que además de estar espléndidamente ejecutada la pieza que ellos compusieron, ninguno de los dos es entusiasta del jazz. A ninguno de los dos el jazz los entusiasma. Sin embargo, son muy buenos ejecutantes, es decir, hicieron muy bien su trabajo. Con respecto a la musicalidad en su escritura, Cortázar se refiere a un tipo de prosa que llamaría encantatoria o incantatoria, tanto por el encantamiento que pueden producir las palabras en esa suerte de hipnosis, como el encantamiento en el sentido del canto. Cantar está en encantar, dice. En determinados momentos de la narración, a Cortázar no le bastaba con lo que le daban las posibilidades sintácticas de la prosa y del idioma. Explicar y decir no le eran suficientes. Buscaba entonces decirlo no con su pensamiento, sino con su intuición. Estas formas, por ejemplo, lo llevaba a no poner una coma donde correspondía sintácticamente, porque en ese momento estaba diciendo algo que funcionaba en un ritmo que no le era natural ser contado por una coma, un ritmo que, según sus palabras, una coma mataría. La supresión de una coma, como la articulación de una nota en un pentagrama, obedecía en su escritura a una especie de pulsación, de latido que sentía mientras escribía. Esa búsqueda intuitiva y visceral del ritmo en la escritura era muy poco comprendida por los correctores de estilo en las editoriales, que no comprendían las cadencias internas como un acompasado coro de latidos escritor-lector. Uno de los sueños de Cortázar fue el ser, si no un gran creador de música, al menos un gran intérprete.
ser feliz dominando un instrumento y gozando de eso. Muchas veces sentía que si fuera músico, al escribir ciertos pasajes de sus libros, se sentaría al piano o agarraría el saxo para tocar lo que tenía que decir. Rayuela, publicada en 1963, cambió la historia de la literatura. Se trató de una nueva forma de improvisación, no solo en su escritura, sino también en la lectura. Una melodía que propone la libertad que sobrevuela en sus páginas, como la de los saltos que sugiere, como la de la infancia antes de educarse, como el juego al que se nos invita. En Rayuela se escucha a Cortázar hablando una y otra vez de y a través del jazz. De sus orígenes, dice en uno de los capítulos llamados Imprescindibles: de esos viejos discos de los showboats y de las noches de Storyville había nacido la única música universal del siglo, algo que acercaba a los hombres más y mejor que el esperanto, la UNESCO, las aerolíneas, una música bastante primitiva para alcanzar universalidad y bastante buena para hacer su propia historia. Seguimos entonces, espero que lo estén disfrutando, esta relación del swing, del jazz con la obra de Cortázar y en general con la literatura. En esta segunda parte también su reencuentro de alguna manera con el tango, tardío reencuentro con el tango, porque Cortázar, bueno, nació de hecho en Europa, su padre era diplomático, era funcionario de la Embajada Argentina en Bruselas cuando se desató la Guerra Mundial, por lo cual él nació allí. Y después volvió a la Argentina, tuvo una vida bastante complicada, una vida que no le fue fácil en la Argentina, tardó en obtener notoriedad hasta que vuelve a establecerse en París, donde vivió la mayor parte de su vida hasta su muerte. Entonces, sigamos disfrutando de este programa con ustedes. Cortázar consideraba que el tango en general y especialmente si se lo compara con el jazz es una música muy pobre. Es pobre pero es bella. Esta es toda una definición sobre la música de Buenos Aires. Pese a esto, en 1983, Cortázar le dice a Jason Weiss: soy un buen argentino y sobre todo un porteño, es decir, un residente de Buenos Aires, que es el puerto. El tango era nuestra música, y yo crecí en una atmósfera de tangos. Los escuchábamos por la radio, porque la radio empezó cuando yo era chico y después fue un tango tras otro. Había gente en mi familia, mi madre y mi tía, que tocaba tangos al piano y los cantaba. El tango se convirtió en parte de mi conciencia y es la música que siempre me devuelve a mi juventud y a Buenos Aires. Náufragos del mundo que han... Lo que no creo tan cierto desde mí, desde lo vivido, es que él haya renegado el tango. Supongo que sí del modo, de la manera, ¿no? Son fórmulas diferentes que contiene el tango. Y esa es también la diferencia del tango, como música y como expresión popular. No hay un solo modo de expresar el tango. Son varios y cada uno de ellos de una riqueza infinita, diría yo. Y creo que lo que observó él y tuvo posibilidad de desmenuzar eso que observaba, es esa diferencia que le hizo pensar un poco más en el tango. Yo creo que tuvo un encuentro tardío con el tango, ¿no? Tuvo un encuentro tardío, sí. Un interés, digamos, tardío por el tango. Pero coincide eso con ese renacimiento que tuvo el tango a finales de los 70 en París, que era el lugar donde, por esnovismo, como dijimos al principio, había nacido, digamos, para mucha gente en Argentina, ¿no? Se había expandido, digamos, a otras clases sociales, aparte de los barrios y demás, ¿no? Bueno, entonces
En el caso de los años 70, finales de 77, 78, 75, a partir de la mitad del 70, la década del 70, empiezan a ir músicos argentinos de tango a París y se va creando un ámbito propicio para que gente que ha estado lejos del país mucho tiempo y demás encuentre sus marcas en esa música, en esos lugares donde se tocaba esa música. Creo que el acercamiento al tango le pasó a Cortázar como a muchos otros. La distancia muchas veces te predispone para un acercamiento a lo mejor a cosas que tienen que ver con vos, por supuesto, que están en tus raíces, que están en tus orígenes y demás, y que a los que no has prestado atención hasta que la distancia obró, ¿no? Y te dice, bueno, esto es lo tuyo, ¿no? Porque en realidad cuando vivís afuera siempre sos un tipo que vino de afuera. En ese acercamiento al tango también tuvo que ver la presencia del músico Juan Carlos El Tata Cedrón, quien estaba exiliado en París desde 1974, escapando de las amenazas de la organización parapolicial AAA. El Tata musicalizó poemas de Cortázar y textos de otros autores como Raúl González Tuñón, Roberto Arlt, Juan Gelman y César Vallejo. Cedrón obtuvo gran repercusión en Francia con su trabajo. Y la luz de las altas ventanas de la noche. Troilo y Cortázar nacieron el mismo año. Parecen dos mundos distintos. Hay muchas cosas diferentes. Por ejemplo, Cortázar escribía lejos. Troilo escribía en su casa de Paraná y Lavalle, ¿no? Y incluso algunas de sus grandes composiciones las componía él, las ensayaba y las componía en el balcón de su departamento. Entonces estaba componiendo y la gente se reunía abajo en la vereda y escuchaba embelesado esa música que estaba saliendo de ahí. Parecen mundos muy distintos, pero hay algo que los identifica. Yo creo que la grandeza de Troilo y de Cortázar está en que los dos buscaban el misterio. Eran buscadores de algo que estaba más allá. El más grande tango de Troilo, a mi modesto entender, troilianos somos millones, es Responso. Es el tango que él escribe cuando muere Homero Manzi. Y en el tango hay mucho de esa búsqueda del misterio de la muerte. Por algo los tangueros se homenajean. Salgán escribe a Agustín Bardi, Piazzolla escribe Arias Nonino a don Vicente Piazzolla, su padre. El conocer a Susana Rinaldi fue una bisagra en la consideración de Cortázar sobre el tango. Basta escuchar a Susana Rinaldi para descubrir que lo esencial permanece invariable y que el propio Gardel, muerto hace más de 40 años, sería el primero en admirar a la cantora más grande de nuestro tiempo. Burlón y compadrito, pateó sus alas la ambición de mi suburbio. Todo empezó con Cortázar en el 75, año decisivo y clave en mi vida, como para no ser también abarcativo del conocimiento de una de las personas más marcadoras en mi vida, que ha sido Cortázar. El tango fue como un introductor a esto, es seguro. Pero lo que yo no estoy tan seguro de que haya sido únicamente el tango. Fue también toda una cantidad, una circunstancia que se fue encadenando a otras y que determinó que él escribiera un día lo que escribió sobre esa muchacha que expresaba, ¿no? Y definía el tango de una manera X, y que le hizo comprender la importancia del canto popular desde otro lugar. Suave murmullo de tu suspirar. Decía Cortázar de Susana:
Hay una especie de milagro en este arte de renovar un género anticuado, haciendo resaltar aún más su esencia simple, popular, pobre como una calle de suburbio y profunda como el alma de la ciudad. Susana sabe que el tango ha sido ante todo y sobre todo Buenos Aires. Una música arrabalera como el java y el blues, un testamento urbano, su crónica de las noches de amor, de abandono y de muerte, su nostalgia de una felicidad imposible, su acta de pobreza sin esperanza de rescate. Mi vida toda, que con el tango a cuestas decidió otros caminos, ¿no es cierto? Es decir, una vida que cambió total y absolutamente en el 75, gracias a un espectáculo que fue mi primer unipersonal y que siento yo importó a punto tal que, por un lado, quisieron ahogarme, desaparecerme, etc. Por otro lado, me aplaudieron para siempre, pero no era a mí, sino a este vínculo. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Para Cortázar, la voz de Susana Rinaldi es una voz de perfección, que debe mucho a las grandes exigencias de nuestro tiempo y de la que ella se sirve como se sirve de la palabra entre canción y canción, sin apoyar jamás, pero creando desde la primera nota o la primera palabra una tensión que el público siente como un sortilegio. Y además está la elección. Susana ha ido a buscar en el pasado y en el presente esos tangos donde anida la belleza, donde tiembla y murmura el alma arrabalera o el relumbrón de los cabarets de la ciudad. Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Creo que todo eso le llega a Cortázar, sin que yo lo sepa, bueno, insisto, le llega a Cortázar desde un lugar inesperado. Inesperado, fue como una revelación de otro modo, de otra circunstancia, otra pertenencia. Y bueno, y sucedió que los atrevimientos míos, y digo míos porque yo era la que daba la cara todas las noches, ¿no? Esos atrevimientos pudieron más a la maldad de ese momento, o por lo menos a la maldad que se despertaba en ese momento con mayor fuerza. En 1979 es editado Un tal Lucas, libro que muchos coinciden en denominar Un tal Julio, porque refleja sus múltiples pasiones y preguntas. En el capítulo Lucas, sus pianistas, Cortázar menciona a quien considera uno de los más grandes pianistas del jazz, Earl Hine, y dice: larga es la lista como largo el teclado, blancas y negras, marfil y caoba, vida de tonos y semitonos, de pedales fuertes y sordinas. Como el gato sobre el teclado, cursi delicia de los años 30, el recuerdo apoya un poco al azar y la música salta de aquí y de allá. Ayeres remotos, hoy es de esta mañana, tan cierto porque Lucas escribe mientras un pianista toca para él desde un disco que rechina y burbujea como si le costara vencer 40 años. Cortázar amaba el jazz, pero en pocas oportunidades, dice Carlos Fuentes, él dejaba entrever todo lo que sabía, porque tenía una gran humildad. Pero en ocasión de un viaje a Praga, que también recuerda García Márquez, en El argentino que se hizo querer de todos, luego que una pasajera preguntara a Cortázar sobre la introducción del piano en la orquesta de jazz,
Cortázar liberó su pasión y sus saberes sin pausa. Según Cortázar, es el jazz el que a los hombres les señala que quizá había otros caminos y que el que tomaron no era el único y no era el mejor, o que quizás había otros caminos y que el que tomaron era el mejor, pero que quizá había otros caminos dulces de caminar y que no los tomaron, o los tomaron a medias, y que un hombre es siempre más que un hombre y siempre menos que un hombre. Más que un hombre porque encierra eso que el jazz alude y soslaya y hasta anticipa, y menos que un hombre porque de esa libertad ha hecho un juego estético o moral, un tablero de ajedrez donde se reserva ser el alfil o el caballo, una definición de libertad que se enseña en las escuelas, precisamente en las escuelas donde jamás se ha enseñado y jamás se enseñará a los niños el primer compás de un ragtime y la primera frase de un blues, etcétera, etcétera. Y nunca viniendo solos, Magdalenas de Gardel o de Lawrence tirando a la cara los olores y las luces del barrio, el mío, Banfield, con calles de tierra en mi infancia, con paredones que de noche escondían los motivos posibles del miedo. Nunca viniendo solos. Y en estos últimos años, tan pegados a nuestro exilio, que no es el del lejano Buenos Aires de una clásica bohemia porteña, sino el destierro en masa, tifón del odio y el miedo. Escuchar hoy aquí los viejos tangos ya no es una ceremonia de la nostalgia. Este tiempo, esta historia, los han cargado de horror y de llanto. Los han vuelto máquinas mnemónicas, emblemas de todo lo que se venía preparando desde tan atrás y tan adentro en la Argentina. Y entonces, claro. Hemos llegado al fin aquí de nuestro programa. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya resultado de interés esta propuesta diferente que tuvimos hoy y espero que nos sigamos encontrando en grandes documentales.